Buen día, estimados estudiantes. Con ustedes, una vez más, sus docentes del primer año de secundaria, Williams Orozco Cruz, y quien les habla, Karin Amparo Granados Poma. Situación significativa. Carlos se encuentra en primer año de secundaria y observa que es el más pequeño y gordito de su grado, pese a que sus padres son altos y con textura mediana. Él desea saber qué alimentos debe consumir para desarrollar sus huesos y músculos y llevar una vida saludable. ¿Qué dieta le aconsejarías a Carlos? El propósito de esta sesión es comprende qué son y cuáles son las biomoléculas orgánicas, sus funciones en el organismo, en qué alimentos se encuentran presentes e identifica las diferencias entre ácidos nucleicos. Biomoléculas orgánicas son aquellas biomoléculas que en su estructura química tienen como base al átomo de carbono y son sintetizados por el organismo. Son los carbohidratos, proteínas, lípidos o grasas, ácidos nucleicos y vitaminas. Carbohidratos, llamados también hidratos de carbono, azúcares, glúcidos o sacáridos. Está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se clasifican en monosacáridos, que está formado por una cadena de carbonos, que se denominan triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, heptosas, según sea el número de carbonos. Su fórmula química general es carbono N, hidrógeno 2N y oxígeno N, siendo N el número de carbonos. Por ejemplo, tenemos las siguientes hexosas, que siguiendo la fórmula química sería carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Entre ellos tenemos la fructuosa o azúcar de las frutas, la glucosa o azúcar abundante de la uva y miel, y la galactosa, que es sintetizada por las glándulas mamarias. Disacáridos. Están formados por dos monosacáridos. Ejemplos: glucosa más glucosa
forman la maltosa o azúcar de la malta o cebada en germinación, que se utilizan para la fabricación de cerveza y sustitutos del café. Glucosa más fructuosa forman la sacarosa o azúcar de la caña de azúcar, la cual se purifica y cristaliza para producir el azúcar de mesa. Finalmente, glucosa más galactosa forman la lactosa o azúcar de la leche, producida por los mamíferos. Polisacáridos, formados por más de 2 monosacáridos. Ejemplos: celulosa, que se encuentra constituyendo la pared celular de las células vegetales y se utiliza en la fabricación de papeles, lápiz, barnices, explosivos, entre otros. Almidón es el polisacárido de reserva en los vegetales. Se encuentra en abundancia en tubérculos como papa, yuca, camote y cereales como el arroz, además en el pan, galleta, fideos, entre otros. Glucógeno es el almidón animal, es decir, es el polisacárido de reserva en los animales. Se acumula en el hígado y músculos. Quitina es un polisacárido que se encuentra formando el exoesqueleto de los artrópodos. Función. Son grandes fuentes de energía. Ocupan el primer lugar en el requerimiento diario de nutrientes, pues cada gramo de carbohidrato aporta 4 kilocalorías. Fuentes. ¿Qué alimentos son ricos en carbohidratos? Principalmente todos los alimentos que contienen almidón o harina, como son papa, yuca, camote, cereales, pan, galleta, fideos, alfajores, dulces, entre otros. El exceso de carbohidratos se almacena en el organismo en forma de grasa, produciendo obesidad y además eleva el azúcar o glucosa en la sangre, produciendo diabetes. Por lo tanto, tenemos que mantener un nivel adecuado de consumo de acuerdo a nuestras necesidades energéticas diarias y así mantenernos saludables. La presencia de almidón en los alimentos se les reconoce con un reactivo llamado Lugol, de color caramelo transparente, el cual en presencia de almidón se torna de color azul violáceo u oscuro. Proteínas son biomoléculas orgánicas
formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Además, pueden contener azufre, fósforo, magnesio, cobre, entre otros elementos químicos. Está formada por unidades llamados aminoácidos, unidos por enlaces peptídicos. Clasificación. Según su biología, se clasifican en proteínas estructurales. Se encuentran formando parte de células y tejidos, como por ejemplo colágeno y elastina, que se encuentran en la piel, pelos, uñas, entre otros tejidos conectivos. Proteínas de transporte. Transportan sustancias, como por ejemplo la hemoglobina y mioglobina, que transportan oxígeno. Proteínas hormonales, como por ejemplo la insulina, que regula la entrada de azúcar a la sangre. Proteínas enzimáticas. Aumenta la velocidad de las reacciones químicas, como por ejemplo amilasa y lipasa, que intervienen en la digestión de los alimentos. Proteínas contráctiles. Se encuentran involucradas en mecanismos de motilidad, como por ejemplo actina y miosina, que intervienen en la contracción muscular. Proteínas de defensa. Participan en defensa del organismo contra agentes patógenos, como por ejemplo anticuerpos o inmunoglobulinas. Función. Aparte de las funciones, según la clase de proteínas como estructural, enzimática, de defensa, transporte, las proteínas participan en la creación y reparación de células y tejidos, contribuyendo así en el crecimiento y desarrollo del organismo. Fuentes. ¿Qué alimentos son ricos en proteínas? Todo tipo de carnes, huevo, pescado, pollo, pavo, pato, res, carnero, cerdo, entre otras carnes. Leche y sus derivados, como queso, yogur, y el único alimento de origen vegetal rico en proteínas son las menestras. Lípidos y grasas. Son biomoléculas orgánicas compuestas básicamente por carbono e hidrógeno y en menor proporción por oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Tienen característica principal de ser
hidrofóbicas, es decir, insolubles en el agua y solubles en solventes orgánicos como alcohol, éter, cloroformo, benceno, entre otros. Clasificación. Los lípidos se dividen en saponificables y no saponificables. Los saponificables se dividen en simples y compuestos. En los simples tenemos ácidos grasos, acilglicéridos y séridos. En los compuestos tenemos los fosfolípidos y glucolípidos. Y los no saponificables pueden ser terpenos, esteroides y prostaglandinas. Funciones. Función estructural. Forman las bicapas lipídicas de la membrana celular y recubren órganos brindando protección, como el tejido adiposo de los pies y manos. Son reservas de energías del organismo. También el exceso de carbohidratos se convierten en grasa, siendo estas reserva energética para el organismo. Fuentes. ¿Qué alimentos son ricos en lípidos y grasas? El aceite de oliva, el aguacate o palta, frutos secos, la yema del huevo, mantequilla, queso mantecoso, embutidos, carnes rojas, pellejos, tocinos, entre otros. Las grasas saturadas, mayormente procedentes de origen animal, son grasas malas que cuando se consumen en exceso, junto con el colesterol, a través de los alimentos, ocasionan trastornos de circulación, ocasionando problemas cardíacos como el arteriosclerosis o endurecimiento de las arterias, impidiendo la buena circulación de la sangre. Ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas formadas por unidades llamadas nucleótidos, unidos por enlace fosfodiéster. Estructura de un nucleótido. Un nucleótido está formado por un grupo fosfato, bases nitrogenadas que pueden ser púricas como adenina, guanina, y bases pirimidínicas como la citosina, timina y uracilo, que reemplaza a la base timina en el ARN. Un azúcar o pentosa, que pueden ser la ribosa o desoxirribosa según sea la clase de ácidos nucleicos. Clases de ácidos nucleicos. Ácido ribonucleico o
ARN. Está formado por una cadena de nucleótidos. El nucleótido está formado por un grupo fosfato, bases nitrogenadas, citosina unida con guanina y adenina unida con uracilo. Una pentosa o azúcar llamada ribosa. Existen 3 tipos o clases de ácidos ribonucleicos: ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN transferencial, quien permite la expresión de la información genética y síntesis de proteínas. Ácido desoxirribonucleico o ADN. Está formado por 2 cadenas de nucleótidos enrollados entre sí, formando una doble hélice o estructura helicoidal. El nucleótido está formado por un grupo fosfato, bases nitrogenadas, citosina unida con guanina y adenina unida con timina. Una pentosa o azúcar llamada desoxirribosa. Es el encargado de almacenar y transmitir la información genética de generación en generación. El ADN es la molécula de la vida. Metacognición. ¿Qué hemos aprendido hoy día? Las biomoléculas orgánicas son importantes para la vida de los seres vivos. ¿Qué biomolécula orgánica se debe consumir en mayor proporción una persona que está en crecimiento? ¿Es saludable consumir en exceso alimentos energéticos? ¿Es saludable consumir grasas saturadas para almacenar energía? ¿Cómo aplicarás lo aprendido en tu vida diaria? Para verificar la paternidad, ¿por qué se realiza la prueba de ADN? Muy bien, bravo, excelente. Actividad. Investiga sobre las clases y funciones de las vitaminas. Realiza un cuadro diferenciador entre los ácidos nucleicos. Reto. Investiga y elabora una dieta balanceada para un adolescente. Bien, chicos, deseo hayan comprendido la importancia de las biomoléculas orgánicas en el organismo y sobre todo poner en práctica lo aprendido, porque recuerden
que ser bonifacinos es compromiso de honor. Bendiciones y muchas gracias.